En esta ocasión tenemos un video explicativo acerca del anteproyecto de construcción de una vivienda modelo de apenas 64 metros cuadrados aproximadamente, realizada con el sistema Steel Framing. Se debe tomar en cuenta que la fundación deberá realizarse con hormigón armado, dando estabilidad total al tipo de terreno que cuenta. Podría ser una losa o platea de hormigón que funcione y transmita las cargas de la estructura al terreno. Es necesario conocer la estructura del terreno para ver si lo permite y se puede usar comúnmente. Depende de los estudios que se realicen, se debe colocar la losa, pero darle un excedente en la parte externa aproximadamente de 30 centímetros y subir 15 centímetros para que todo este cascote de losa quede arriba en un nivel de 15 centímetros más arriba, para luego colocar los respectivos anclajes del panel a la fundación, los perfiles internos que serán montantes, en este caso columnas, para cumplir la función de compresión, su aislamiento termoacústico, su cierre a través del material que se desee y poder plantear el acabado de piso arriba de la superficie de la losa. Si el suelo o el terreno tiene una estabilidad completa, se puede aplicar a una fundación de zapata corrida, como se puede visualizar en este esquema. Solo que los perfiles del suelo deberán unirse entre zapata corrida y zapata corrida para poder dar estabilidad al piso. Podemos visualizar la zapata, la cenefa en este caso como separador y bien anclada al suelo con diferentes anclajes, la solera que en este caso es la parte del perfil inferior y todos los perfiles superiores montantes, dobles cuando sean esquinas o punto estratégico estructural y simple en la continuidad. En la estructura habrá momentos que se vinculan perfiles y deberán unirse para dar alguna estabilidad a las áreas anexas o L's o T cuando es unión triple y darle la identidad completa. Para esto se utilizarán los pernos específicos para dar esa unión entre los perfiles, como lo muestra el esquema cuando es una pared en L. Se coloca luego el recubrimiento de pared o de cerramiento específico y siempre mantener la solera, que es la viga inferior, que dará la unión de todo ese sistema con la parte inferior del suelo. El encuentro en T deberá ser resguardado por dos perfiles. De manera contraria, un perfil en el encuentro de T para dar continuidad a otro perfil en este encuentro y poder generar la nueva pared acá. Visualizando los esquemas en planta, veremos unas perspectivas rápidas para poder entender esa unión de los perfiles. Tenemos acá el perfil doble, unidos a través de parte trasera con parte trasera y sus respectivos pernos o tornillos. En el triple podemos ver un perfil en este sentido, el otro perfil en la parte interior y otro perfil que va al sentido lateral cuando queremos formar una pared en T, y cuando queremos formar una pared en X, en este caso se pone un perfil por un extremo, por otro extremo de pared, donde empezará la otra pared y donde empezará la otra pared, siempre dando estabilidad entre todas esas uniones que estamos. A nivel esquemático, nuestro vano, cuando se quiere hacer una abertura, ya sea ventana o puerta, necesita tener los montantes bien dirigidos a su alrededor, ya sean en longitud total o en la parte superior del vano, y el montante, en este caso intermedio, para poder generar los otros montantes y luego colocar ya sea el perfil que va a ser la viga corona o el perfil que va a ser la viga entrepiso. Un ejemplo bastante claro son estos ejes o tableros, les llamamos, o tabiques, cuando sabemos que es una pared intermedia o un eje, un borde de mi diseño.
y puedo visualizar que los montantes van directamente solera inferior, solera superior, y cuando es el vano se agregan los montantes necesarios para dar estabilidad tanto a nivel horizontal como vertical a ese vano. Podemos ver acá un ejemplo de una ventana pequeña, una ventana más grande y cómo sigue el ritmo de la separación de los montantes, que no debe exceder el punto. Y cuando es una ventana mucho más grande, siempre sigue el ritmo de la separación y las conformaciones de cada uno de los elementos. Un ejemplo tridimensional sería el que podemos visualizar el vano con las jambas necesarias y la continuidad de los montantes, los bordes que conformarán la parte superior e inferior y las soleras inferiores y superiores respectivamente. Se debe aclarar que cuando la estructura presenta algún tipo de carga es recomendado colocar arriostramiento en X o en K. En K cuando sean grandes aberturas, y en el caso de ser aberturas como esta se pueden hacer arriostramientos en X para dar mayor estabilidad. En lo referente al cerramiento, es necesario aclarar que la correcta manera de colocar los paneles de cerramiento es esta, porque si lo hacemos al borde de los vanos en el movimiento vibratorio de la Tierra, tienden a hacer aberturas más rápido en este sentido, mientras que si lo hacemos en forma de C, cada tipo de cerramiento será aún mayor la estabilidad. La colocación de cada uno de los perfiles, estamos viéndolo en vista de planta en este momento, deberá garantizar que aproximadamente cada 60 centímetros se logre colocar los perfiles, dando garantía de la seguridad y estabilidad. Cuando ya se sabe que el panel, si mide 2,44 de longitud a colocar en pared, va a quedar en un elemento de unión, entonces se colocan dos perfiles para que pueda agarrar un panel de cerramiento viéndolo de planta y otro panel de cerramiento en la vista de planta. Viéndolo de manera frontal, este es un vano y esta es una pared, y mis perfiles estarán aproximadamente 60 centímetros separados entre sí. Los tornillos deben de ir a cada 10 centímetros y en los que están en los bordes, y en los perfiles intermedios a cada 20 centímetros como máximo. Referente a la estructura de techo, es importante conocer que la estructura bajará de acuerdo al sistema a utilizarse, manteniendo siempre la misma distancia de los montantes en la estructura, en las vigas, 60 centímetros de manera estándar, y habrán rigidizadores o angulares específicos que puedan rigidizar el área del alma y las uniones entre la solera superior y los elementos de viga en el techo. Se debe tener en cuenta que en la estructura de techo se debe colocar un tubo específico realizado por perfiles unidos entre sí que den la garantía de soportar las cargas, es decir, no poner uno solo, sino poner todo el perfil unificado entre sí para que cree una caja de soporte y de transmisión de cargas. La viga de entrepiso es bastante fácil de reconocer y de poder plasmar. Se debe colocar siempre la caja de entrepiso para dar unión a unos perfiles mucho más grandes, de sostén y de forma modular, irlos colocando durante el trayecto del entrepiso. Colocar su respectiva chapa ondulada para poder generar lo que es un elemento de protección, y luego poder crear la malla respectiva electrosoldada y el chorreado de hormigón liviano para poder generar una identidad de soporte. Y luego se puede subir con la misma identidad de la solera inferior y los montantes respectivamente. La estructura de techo es bastante regular y modular. Se colocan elementos necesarios para dar la modulación general de cada uno de los perfiles, y lo importante es de poder generar un arriostramiento transversal, es decir, un perfil en el recorrido de todos estos elementos acá y de igual manera en el otro sentido, y poder generar también un arriostramiento o una unión entre la cumbrera o pendiente hacia acá y la otra pendiente hacia el otro lado, generando unos refuerzos en cada uno de los elementos. Visualizando una vista lateral, podríamos entonces tener
la identidad de los elementos que bajan y cada 3 elementos aproximadamente dar el arriostramiento y de igual manera generar uno de manera diagonal entre los perfiles, tratando de generar y dar mayor seguridad. Luego se agregan unos elementos de aleros posteriores para poder generar el área de fascia y el área de alero. Un detalle de tímpano o pared culata en esta forma podría segmentarse de esta manera, teniendo siempre su viga inferior o su cordón o solera, sus soleras superiores y los respectivos montantes necesarios. En el documento anexo podrás visualizar los perfiles y cómo se dan las uniones cuando es un vano específico, el montante que recibe, el montante que une y el montante del vano, para reunir 3 tipos de montantes, y cómo se da la división de estándar .61 entre cada uno de los montantes, y cómo estos necesitan una red de anclajes y tornillos para dar esa estabilidad. Podrás visualizar cada uno de los tabiques y elevaciones estructurales para que tengas una idea general de cómo es que se inserta y se grafica este tipo de elevaciones.